esta semana, el día jueves en la noche, me he reunido con uno de mis amigos. Entonces, me contaba que nosotros somos un grupo, ¿no? Un grupo de algunos de nosotros, todos médicos. Entonces, uno de ellos se ha casado hace muy poco, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, como se ha casado hace muy poco, en el año 2021, realmente, contar esto es una situación que apena mucho en realidad, ¿no? Entonces, la ilusión que él tenía, como todo el mundo, es ser feliz, ¿no? Su mujer tiene un tumor cerebral. eh, lo único que él ha visto en una situación en la que se espera mucha felicidad ha sido sufrimiento. Desde que se ha casado hasta la semana pasada, lo único que ha pasado con su mujer es deterioro. Nosotros evaluamos la capacidad de las personas de poder interrelacionarse o interactuar con el ambiente en función de una escala que nosotros llamamos escala de Bartel, ¿no? Entonces la escala de Bartel mide la capacidad que tienen las personas de independencia de salud. Entonces la escala de Bartel normal, que es la que tenemos todos nosotros aquí, es una escala de Bartel de 100. Ella tiene ahora mismo una escala de Bartel de 40. Y no va a mejorar, lo único que va a pasar es que esto va a seguir deteriorándose porque el tumor que tiene es un tumor que no va a curarse, ¿no? Esta es una de las expresiones más famosas de sufrimiento, ¿no? Porque es la expresión que dice Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Salmo 22 es lo que cita Jesús en el momento de máximo sufrimiento que él tenía. Y esto ha salido en las películas, se ve en las historias, se ha leído en el periódico. Es lo más famoso, pero sin duda también es la manifestación de sufrimiento probablemente más dura que cualquier ser humano pueda sufrir, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos revisar la definición de sufrimiento, según la OMS, dice lo siguiente, perdón, de dolor. Dice, una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Entonces, cuando nosotros sentimos dolor, ahora mismo el dolor y el sufrimiento son dos definiciones que son intercambiables, una se usa igual que la otra, dolor o sufrimiento actualmente significa lo mismo, pero desde el punto de vista médico, el dolor tiene una parte sensitiva y tiene una parte también sensorial o una parte emocional. La parte sensitiva, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos un dolor que podemos sentir. Ahora, gestionar el dolor es difícil y a la vez es fácil, dependiendo de la circunstancia en que vivimos. Por ejemplo, si una mujer va a dar a luz, yo no tengo hijos tampoco, afortunadamente tampoco voy a dar a luz, es sin duda un dolor, bueno, seguramente vosotras, las que habéis tenido hijos, lo podéis contar, ¿no? Es un dolor tremendo y un sufrimiento asociado al dolor menor. ¿Por qué? Porque la parte emocional que controla o que influye en ese dolor es una parte que recompensa en realidad, porque sabes que luego que vas a pasar todas esas 8, 10, 15 horas de dolor, 24 horas de dolor o vas a terminar en el quirófano para que te haga una cesárea, todo eso va a traer una recompensa muy grata finalmente, ¿no? Que es que vas a tener un niño, etcétera, ¿no? Pero el problema es cuando nosotros sentimos un dolor o tenemos sufrimiento sin saber su causa y sin saber tampoco a qué nos lleva, cuál es el objetivo del sufrimiento. Ese es lo peor, cuál es el origen y cuál es el objetivo. Entonces, en esta mañana vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. ¿El dolor y el sufrimiento es consecuencia de nuestros actos? ¿Es obra de Satanás? ¿Es una condición implícita a nuestra existencia?
o es obra de Dios? Con respecto a la consecuencia de nuestros actos, nosotros podemos leer en 1 Corintios 6:20 respecto a al cuidado del templo, del Espíritu Santo, o sea, nosotros, porque habéis sido comprados por el precio que pagó Jesús en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, o sea, hay una parte física, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, seguramente vosotros sabéis, y yo no mucho porque poco evito el exceso de trabajo, que el exceso de trabajo produce estrés y esto sin duda va a terminar en enfermedades, sufrimiento, dolor, etcétera. Si os pregunto acerca de la dieta saludable, vosotros sois pues muy especialistas en dieta saludable. ¿Verdad? Me podéis decir que la dieta puede perjudicarnos seguramente. Y esto del ejercicio, vosotros sabíais que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que hagamos un ejercicio moderado, como mínimo 150 minutos por semana. O sea, es decir, como mínimo 30 minutos de ejercicio al día, porque si no caeríamos en la definición de sedentarismo. Hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2014 que dice que el 23% de adultos son sedentarios. Y lo peor es que en ese mismo reporte, entre los adolescentes, el 81% son sedentarios. El sedentarismo es un factor de riesgo para muerte por cualquier causa y se relaciona con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, musculoesqueléticas y hasta con cáncer. Entonces, en estos mismos reportes describen algunas formas de actividades sedentarias, ver la tele, hablar por teléfono, escuchar música, comer en el hogar, en el colegio, trabajar en la computadora, estar sentado, escribir, coger el teléfono, etcétera, en el transporte, ir sentado o ir siempre en un transporte a motor, y en las distracciones están jugar, por ejemplo, videojuegos, gracias, tejer, coser, leer, ver deporte en la tele y también ir solo a la iglesia, ¿no? Entonces, todas estas actividades se asocian a aumento de muerte por cualquier causa y obviamente a enfermedades que producen sufrimiento. Yendo al plano más espiritual, cuando nosotros revisamos o intentamos identificar qué pasó en el cielo para que el pecado exista, probablemente no podamos, realmente no vamos a poder entenderlo. Pero Ezequiel 28:15 dice que Lucifer era perfecto en todos sus caminos desde que fue creado hasta que se halló en él maldad, dice. Entonces, si nosotros analizamos este versículo, él era perfecto, pero la perfección de Dios implica la libertad, implica el libre albedrío. Nosotros somos perfectos en realidad cuando fuimos creados. Ahora ya no, ¿no? Pero esa perfección implicaba la opción de comer del árbol de la vida o no comer del árbol de la vida. Entonces había una opción, dos opciones en realidad en las que nosotros teníamos libertad para elegir. Miren, me gustaría leer este versículo, este texto es un poco largo en realidad, pero lo voy a leer y me gustaría que vosotros, Romanos 18:1, 18 al 32, penséis en el mundo en que vivimos actualmente. Romanos 1, 18 al 32. Miren, escuchen lo que dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, etcétera, etcétera. Entonces, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la libertad, por lo cual también Dios los entregó. O sea, Dios les da la libertad, o sea, nos da la libertad. Actualmente nos da la libertad. Basta con que nosotros saquemos la cabeza por la ventana y vamos a observar todo lo que hay en el mundo. Hay guerras, hay muerte, hay asaltos, hay un sinnúmero de sufrimiento y dolor, pero este sufrimiento y dolor es consecuencia de lo que nosotros hemos elegido, de nuestra libertad. Entonces nosotros tenemos opciones para elegir. Entonces Dios ciertamente es omnipotente, pero en el caso de nuestro libre albedrío, en el caso de nuestra libertad, Dios renuncia a su omnipotencia para respetar nuestro libre albedrío. El hecho de que nosotros estemos sentados aquí, en este lugar, implica de que nosotros ya hemos escogido un bando, ¿no? Sabemos claramente de que estamos en un conflicto cósmico. Y el hecho de que vosotros estéis sentados aquí, entonces ya habéis escogido un bando. Por tanto, si estamos en un conflicto y nosotros hemos escogido un bando, entonces no esperemos que en este caso nuestro adversario no arremeta en contra de nosotros. Miren lo que dice aquí. Perdón, el anterior. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Es una comparación bastante gráfica, porque un león hambriento puede hacer casi cualquier cosa o puede devorarse casi a cualquier ser vivo del planeta. Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles, esto lo dice Elena de White en Primeros Escritos, y con acerbo odio contra el gobierno de Dios, les dijo que si bien él retenía su poder, o sea, Dios, y autoridad en la tierra, debían decuplicar, o sea, poner 10 veces multiplicar por 10 sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. No habían prevalecido contra Dios, pero de ser posible debían vencer a sus discípulos. En cada generación debían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Entonces, Pedro tiene mucha experiencia
respecto de poder experimentar el sufrimiento como resultado de formar parte del bando, en este caso, del bien. Entonces, en su primera epístola, Pedro describe, no lo vamos a leer porque nos va a dar mucho tiempo. En primera de Pedro 1, yo ya les puedo dar si quieren después la presentación, del 6 al 7 y 4 del 1 al 2, que el sufrimiento, pero no es un sufrimiento que nosotros nos vamos a infligir, como es el que se hacía hace mucho tiempo, que te rasgaba las vestiduras o que te azotabas. No, no, no es ese sufrimiento. Es el sufrimiento como consecuencia de ser cristiano. Entonces, él describe que este sufrimiento refina nuestra fe y disciplina nuestro cuerpo y deseos. Es encomiable porque Jesús también sufrió injustamente. Y en Primera de Pedro 4, del 12 al 19, él dice que nosotros, por sufrir ser cristianos, somos partícipes también del padecimiento de Cristo. Entonces, esta es otra forma de sufrimiento. O sea, no es precisamente la que nosotros adoptamos o la que padecemos como consecuencia de nuestros actos, o en otras palabras, como consecuencia de nuestras decisiones o como consecuencia de nuestro pecado, sino que es un sufrimiento que está o originado en un ente o en algo externo a nosotros, que finalmente es nuestro enemigo, ¿no? Sigamos. Mire aquí, esto es muy interesante y muy también descriptivo, porque en este milagro, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí Jesús niega categóricamente que el sufrimiento que el ciego de nacimiento padecía sea por sus actos. O sea, no es el primer caso que vimos iniciando esta disertación. Entonces, miren lo que dice Elena de Huay en El deseado de todas las gentes. Y me gustaría que alguien lea, o yo lo voy a buscar, Isaías 53:4. A ver, si alguien lo puede buscar, Isaías 53:4. Miren lo que dice aquí. Antes de leer Isaías 53:4, dice lo siguiente: se considera que cada aflicción era castigo de alguna falta. Eso era lo que se consideraba en el tiempo de los judíos y lamentablemente es lo que algunos de nosotros consideran. Y cuando vemos a alguien sufrir o a alguna persona sufrir o a alguno de nuestros familiares sufrir, intentamos identificar cuál es el pecado o la falta que ha cometido para poder explicar su sufrimiento. Y era lo que pasaba también en el tiempo de Jesús. Dice: es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad ha sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Pero esto era un caldo de cultivo en realidad, para que posteriormente se cumpla lo que decía Isaías 53:4. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice Isaías 53? Que por nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros recibimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Esta es la experiencia de Jesús, esta es la profecía, ¿no? Entonces, Jesús había adoptado nuestro sufrimiento, nuestro pecado, ¿no? Y era tomado por un castigado de Dios como consecuencia de sus pecados. Lo peor de todo es que en este tiempo ya se había descrito la experiencia de Job. Entonces, en Job 1:1, ya Job es descrito como un hombre recto.
justo. En el versículo 12, Dios le da permiso, digamos, a Satanás para que inflinja sufrimiento a Job. Eso lo dice en el versículo 12 del capítulo 1. Y todos estos versículos describen cómo sus amigos, los amigos de Job, le increpan a Job o cuestionan su integridad y prácticamente acusan de que, lo acusan de que el sufrimiento que él estaba padeciendo era consecuencia de su pecado. Pero vamos a leer Job 42:7, a ver qué dice, qué les dice Dios de todo esto. Job 42:7. A ver, yo lo leo, ¿vale? Job 42:7 dice lo siguiente. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, uno de los amigos que lo había acusado de que el problema o el sufrimiento que Job tenía era consecuencia de su pecado. Dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. El sufrimiento en realidad en este mundo es una situación muy, muy difícil de gestionar y muy, muy difícil de explicar. Es consecuencia de un conflicto cósmico que se inició en el cielo y que ha continuado en esta tierra. Miren lo que dice Elena de White. Este está un poco largo, pero me gustaría que prestéis atención si podéis. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al implantar o al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. O sea, Satanás lo estaba acusando. Miren, por eso debía de ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los ojos de todo el mundo que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. O sea, los estaba acusando, o sea, Dios estaba siendo acusado por Satanás ante todo el universo. En ese momento, probablemente la tierra todavía no estaba ni creada. Satanás había dado a entender que él mismo, o sea, él estaba planteando otra alternativa, que él mismo trataba de promover el bien del universo, todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres humanos creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia, así como el carácter inmutable de Dios. Lo que estaba pasando en ese momento, estaba pasando en realidad una situación inédita, una situación sin precedentes, porque nadie conocía el mal, nadie conocía el pecado. Entonces, Satanás estaba acusando a Dios con las acusaciones que acabamos de leer. Imaginaros vosotros, ¿no? Que aquí vosotros o nosotros somos los espectadores, ¿no? Y de repente Dios estaba siendo sometido a juicio, como lo describe Job también en el primer capítulo, cuando se reunieron los que vinieron de los restos del universo para hablar con Dios y también hablar de Job. Dios estaba siendo sometido a un juicio y Satanás era el que lo estaba acusando y todo el resto estaba mirando. Entonces, si Dios destruía a Satanás en ese momento, nos hubiera ahorrado todos los problemas que nosotros tenemos ahora. Pero, ¿por qué no lo destruyó? Porque precisamente estaba pasando eso, estaba siendo juzgado y nosotros precisamente somos llamados no solo a dar testimonio a nuestros cogéneres o a los seres humanos solamente, sino a las potestades, ¿no? A los otros seres del universo. ¿Por qué no lo destruyó y por qué tenía que desarrollarse el pecado? Era precisamente por esto, porque la naturaleza y tendencias de Satanás quedaran descubiertas, porque eso nunca había pasado antes.
Y en consecuencia, o sea, a la par de que el mal se desarrollaba, a la par también se tenía que desarrollar la misericordia y la justicia de Dios y la inmutabilidad de su ley, porque Satanás estaba en contra de la ley. Pero sin embargo, con la muerte de Jesús, se demuestra que la ley que Satanás estaba intentando poner a un lado era la ley, pues, que era la única que iba a salvar al mundo. Dolor y sufrimiento son una ley intrusa en este mundo caído. Todos nosotros tenemos claro de que hay leyes naturales. Nadie se va a tirar de la octava planta de un edificio porque sabe que la gravedad lo va a tirar hacia abajo y se va a morir, pues. Eso lo tienen claro los creyentes, los no creyentes, los ateos, los agnósticos, todos tienen claro esto. Pero ¿por qué no tenemos claro nosotros que también existe una ley intrusa ahora en este mundo? Que independientemente de nuestros actos, que independientemente de nuestras creencias, todos nosotros vivimos en este mundo caído. Todos nosotros somos frágiles. Todos nosotros tenemos la probabilidad, lamentablemente, de sufrir en este mundo. El problema que tenemos es que vemos el sufrimiento de lejos, vemos las guerras por la televisión, vemos que los israelitas están matando a los palestinos injustamente, que en Ucrania se están matando, que el cáncer cada vez mata a más personas, etcétera, etcétera, pero lo vemos de lejos. El problema es que cuando nos toca a nosotros gestionarlo, es realmente dantesco, realmente difícil para nosotros. Vamos terminando porque creo que ya es tarde. Esta es una parte del origen, perdón, no sé qué pasó aquí. A ver, vale. Del origen del dolor y el sufrimiento difícil de gestionar o de interpretar. Miren, ¿qué dice Jeremías 9:7? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Miren lo que dice Elena de Huay en el Ministerio de Curación respecto al sufrimiento infligido por Dios o con su permiso. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiera desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados por su obra. Miren lo que dice 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está hablando aquí de una enfermedad incurable. Miren, lo que dice Elena de Huay en el comentario bíblico adventista. Pablo sufría de una afección corporal, una enfermedad incurable. Su vista era deficiente, no veía. O sea, que seguramente que cada vez su vista se deterioraba más y tenía que escribir. O sea, una cuestión bastante difícil para un escritor, ¿no? Entonces, oró, porque vamos a ver más adelante que él oró. Pero con oraciones fervientes podría eliminarse, pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal. Pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo, no me hables de este asunto. Le dijo, es suficiente mi gracia, hará que puedas soportar la dolencia. Aquí dice Pablo que ¿quién da el aguijón? ¿Quién da la enfermedad incurable? Miren, vamos a escuchar esto y 2 minutos así nos despertamos un pelín y
Prestemos mucha atención, los niños van a poder disfrutar esto. Presten atención de esto. 2 minutos. Podar árboles de arbustos no es una tarea que se debe hacer sin más. Si lo haces por hacer y sin conocer el fondo y por qué debes podar, si hay un exceso o falta de poda, puedes estar perjudicando seriamente a las plantas, reduciendo su crecimiento, floración, producción de frutos, deformarlas e incluso pueden ser las más vulnerables a plagas y enfermedades. La poda es una manera de manipular el crecimiento, la forma y la producción de una planta. Y hay muchas razones para podar, pero el éxito depende en saber qué es lo que se intenta conseguir con la poda y no tanto de conocer cómo y dónde cortar. La poda de Presten atención a esto. de vida de una planta, buscando que ésta tenga determinado aspecto estético o que sus frutos sean de más fácil recolección e impulse el desarrollo de ramas fuertes y bien distribuidas. Dirigir para evitar el crecimiento. La mayoría de las plantas empiezan a florecer en una edad más temprana, si se les deja que crezcan de forma natural. Mientras estas plantas van madurando, producen menos renuevos y se reduce su crecimiento anormal. Una poda hecha de forma equilibrada ayuda a que las plantas florezcan y fructifiquen de forma periódica. A finales de invierno o a principios de primavera suele ayudar a aumentar. En un momento preciso. Y a mediados de verano puede aumentar la producción de flores y frutos para el año siguiente. Controlar la producción de flores y frutos. Cuando la planta tiene una producción excesiva de flores o de frutos, estos acaban volviéndose más pequeños o de mala calidad. Podar algunas sesiones de ramas internas y ramas débiles ayuda a desviar la energía de las plantas hacia la producción de flores y de frutos. Conservar su salud. La poda es un medio efectivo para conseguir un control de las plagas en generales en la jardinería. Una poda de formación bien hecha favorece tallos fuertes y con buen ángulo entre ramas, lo que también permite una buena circulación de aire. Esta poda probablemente impedirá que las formas se rompan y que estas estructuras sean una puerta de entrada a las plagas y enfermedades, lo que dañaría la madera y la estructura de la planta. ¿Os habéis fijado en las herramientas que usaba para la poda? Usaba herramientas punzocortantes, no usaba tijeras, tijera más gorda, no sé yo los nombres de estas tijeras, incluso usaba una sierra eléctrica, ¿no? Que sin duda, usando esas herramientas se puede destruir cualquier planta, ¿no? Pero esta experta dice que usando una buena técnica de poda, podemos dirigir el crecimiento de la planta, moldear su forma, mejorar su producción y hacerla más fuerte, dice. En otras palabras, conseguir un árbol hermoso, productivo y fuerte. Miren lo que dice Lamentaciones 3:33. Porque no aflige, refiriéndose a las pruebas o al dolor infligido por Dios, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dice, sino que lo hace, según Hebreos 12:11, para que lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. El dolor y el sufrimiento, en realidad, respecto de la vida cristiana, son situaciones mutuamente no excluyentes. Quiero decir que el sufrimiento y la vida cristiana no son mutuamente excluyentes. Ciertamente es consecuencia de nuestros actos porque tenemos libre albedrío, porque tenemos libertad, porque podemos elegir qué hacer, podemos hacernos daño a nosotros, podemos hacer daño a nuestro alrededor, a las personas que queremos y a nuestro entorno con nuestros actos. Basta solo con mirar al mundo. Es también obra de Satanás porque nosotros hemos elegido un bando y tenemos un enemigo. Lo que sí debemos tener en cuenta es que este enemigo es un enemigo vencido, que la única forma de poder contrarrestar el dolor y sufrimiento que sin duda él goza haciéndolo es bajo las alas de nuestro Dios. Es una condición implícita a nuestra existencia también.
Muchas veces intentamos buscar qué hemos hecho mal, por qué Satanás nos castiga. Mi amigo estaba diciendo que había hecho mal él durante toda su vida, porque durante toda su vida él ha sido un tío, bueno, en realidad es un buen tío, en realidad, no es cristiano, no es adventista ciertamente, pero cree en Dios, pero sí es un buen tío, ¿no? Él está ahora en la etapa de preguntarse por qué le está pasando todo esto si él siempre ha sido una buena persona. Está en la etapa de negar a Dios y de preguntarse por qué Dios permite todo esto, ¿no? Pero no es que Dios sea el responsable de esto, es porque en este mundo, lamentablemente, el sufrimiento, el pecado y el mal son también una ley natural, entre comillas, porque ciertamente no ha sido creado así. Es una ley intrusa, pero que es una ley que, como la gravedad, aplica para todo el mundo, para creyentes y para no creyentes. Dios tiene la capacidad de poder resolver todos estos problemas. Dios tiene la capacidad para resolver todo este sufrimiento. Si nosotros revisamos la Biblia a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una experiencia que te pone los pelos de punta, que es cuando el mismo Jesús entra al horno de fuego, cuando los tres amigos estaban siendo o estaban intentando ser quemados. Jesús entra allí y no se queman. Pero sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento, vemos cómo inflige un dolor tan grande a David y a Betsabé con la muerte de su hijo. Vemos cómo en el Nuevo Testamento Dios, cuando viene en su primera venida, sana a tantas personas y se manifiesta tanto poder para aliviar el dolor. Pero vemos también en el Nuevo Testamento que Dios permite que Esteban sea apedreado y muerto. O sea, hay situaciones que nosotros no vamos a entender. El mundo no se va a resolver. Como nosotros estamos viendo, todo se está deteriorando aún más como consecuencia de nuestros actos. Y esto no va a cambiar, solo va a empeorar. Desde el punto de vista personal, hay situaciones que nosotros tampoco vamos a poder resolver. La pérdida de un ser querido no la vamos a poder resolver. Una enfermedad incurable, progresiva, tampoco la vamos a poder resolver. Pero Pablo dice esto: bástate mi gracia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios os bendiga mucho. Buen día.